amigos? Nuevamente vamos a seguir hablando un poquito de las vacunas porque sigue la paranoia, sigue la derecha, los conservadores siguen hablando en contra de la vacunación, de que si se van a lograr las metas, de que en realidad no va a pasar y que nunca nos va a tocar, se va a llevar otro año, etcétera, ¿no? Como les había dicho en un video anterior, realmente las vacunas están llegando, se están juntando la mayoría, existe el apoyo de varios países que producen vacunas, tanto China como Rusia, como la de Oxford, que ya se había hecho el trato, la de Pfizer, que se hizo el trato, después ellos como que empezaron a sacar sus intereses y empezaron a alentar la entrega. Pero independientemente de eso, aparte de las 5 o 6 vacunas que sean seguras, hay otra China que salió aparte de la China original de CanSino, hay nuevas vacunas que van saliendo que se añaden a las que ya se contrataron, que eran ya de por sí suficientes. Se tenía calculado que iban a ser unas 120, 112 millones de vacunas que se tenían ya, o para personas, para vacunar a los mexicanos, ya se tenían aseguradas completamente. Entonces, no nos esperemos, no caigamos en la paranoia, ni en la fake news, ni en la infodemia que se está dando mucho por los que están en contra de la 4T, del gobierno y de los intereses de México, y están haciendo mucho daño al promover estas noticias falsas. Lo que sí es un hecho es que ya se están vacunando los adultos mayores, que se va a llegar a todos y cada uno de los rincones. A diferencia de como se hacía en gobiernos anteriores, se le da prioridad a los más pobres, a los más alejados y a los más débiles o susceptibles, en este caso como los adultos mayores. Ya se está en pleno con la vacunación de adultos mayores y consecuentemente van a seguir las edades que van siendo menores. Se tiene el cálculo aproximado de que por ahí de mayo, o por ahí de abril o mayo, ya nos estaría tocando a los de mi edad aproximadamente, que yo tengo 55 años, es decir, el rango que sigue de los adultos mayores, de 40 a 50 a 60 años, perdón, de 40 a 60 años, y se tiene el cálculo de que por ahí de julio, ya oficialmente por ahí de julio, se tendrá vacunada a toda la población adulta de más de 20 años. Es decir, ¿qué significa eso? Bueno, que a partir de julio, de agosto, ya sería en agosto, quedaría pendiente de vacunar toda la población joven de México menor a 20 años. Pero desde el punto de vista epidemiológico, como la cuestión de las vacunas tiene que ver con el contagio y la posibilidad de contagio, el riesgo de contagio, ya va a ser prácticamente controlada la enfermedad o el contagio cuando prácticamente toda la población adulta mayor de 20 años esté vacunada. Entonces, si tomamos eso en cuenta, la posibilidad de contagio, aunque todavía queden, y a partir de ahí, de agosto en adelante, se va a seguir vacunando a la población joven de menos de 20 años, como les digo, va a ser muy poco el riesgo de esta población de que se contagie o de que tenga problemas por el mismo COVID, porque ya la llamada inmunidad de rebaño ya va a permear y va a ser dominante y va a hacer que el problema esté prácticamente controlado. Por eso es que antes de eso, desde antes de eso, ya el gobierno va a tener avanzado la cuestión de la vacunación de los maestros y seguramente ya van a estar de regreso en las clases en muchos o en la mayoría de los estados de la República. Por otra parte, si ustedes han visto los reportes de la Secretaría de Salud, el contagio, la tasa de contagio y la tasa de mortalidad ha disminuido de manera muy importante en las últimas 5 o 6 semanas en todo el país. Por ejemplo, la capacidad hospitalaria ha aumentado significativamente. Ahorita ya prácticamente no hay ningún estado, de hecho ya no hay ningún estado, ni siquiera la Ciudad de México, que esté por encima de la capacidad límite. Solo la Ciudad de México estaba por ahí un poco arriba del 50%, pero es el único estado, el único lugar de la República que tiene más de 50%, pero es 55 o algo así, una fracción un poquito alta, pero tiene capacidad sobrada, tanto de camas normales como de camas con ventilador. Los 30 estados restantes están por debajo de 50 de su capacidad hospitalaria, y pues los contagios son cada vez menores. Ya los estados han estado cambiando de color. Hay muchos estados que están en amarillo, prácticamente todo el país está ya en un color más normal, más amarillo. Ya no existen estados en rojo.
Entonces, vienen cosas buenas en relación a la vacunación y vienen cosas buenas en relación al control de la pandemia. Como les había dicho en un video anterior, en México tiene una posición, ya no digamos privilegiada, porque países privilegiados son quizás 10 en el mundo que son los que tienen en las vacunas, los laboratorios como Inglaterra, el Reino Unido, Estados Unidos, China, Rusia. Pero la gran ventaja, y que puedo decir que México es dentro del resto de los países privilegiado, es que nosotros estamos en el grupo de los 30 países quizás que sí tienen no solo una, sino disponibilidad de varias vacunas. Cosa distinta a países de otras regiones del mundo, en Centroamérica, Sudamérica, en Asia, en África obviamente, que incluso pues no tienen ni para cuándo tener vacuna, ni siquiera una. Entonces, esos países van a tardar mucho, a pesar de la posición de México en las Naciones Unidas, de que México puso una solicitud que fue aceptada por la mayoría, un acuerdo en las Naciones Unidas para que no hubiera, eh, digamos, no se medrara con las vacunas y que fuera un derecho para toda la humanidad independientemente de la pobreza o riqueza de las naciones. Y México ha seguido en eso y ha insistido y ha puesto denuncia de alguna manera con Marcelo Ebrard y en las Naciones Unidas de que no se está respetando ese acuerdo. A pesar de que la mayoría de los países, como dije, lo aceptaron, no se está respetando ese acuerdo por parte de las naciones que tienen esos laboratorios y que tendrían la responsabilidad de hacer una distribución masiva, una distribución equitativa en todos los países y regiones del mundo. No lo están haciendo y bueno, a pesar de eso, México sigue insistiendo en ello, sigue haciendo toda la labor en sus relaciones diplomáticas para que eso siga, independientemente de que México tiene una buena posición en cuanto a la distribución de vacunas porque ha hecho tratos con diferentes farmacéuticas, como sabemos. Entonces, no nos desesperemos, en este año seguramente vamos a ver grandes cosas, vamos a llegar a una vacunación de prácticamente la mayoría de los mexicanos y después, como les dije, a partir de agosto van a seguir los jóvenes hasta que se vacune a toda la población y quede garantizada la vacunación universal, como fue el compromiso del presidente de la República y como sabemos, pues él lo conocemos, él cumple los compromisos que hace, todos los cumple, sea en materia de atención a la pobreza, en este sentido de la vacunación, no se va a escatimar ningún recurso, de hecho, a diferencia de lo que hubiera sido otros gobiernos, en este gobierno no se ha, y muchos gobiernos del mundo han incurrido en deuda externa para poder tratar supuestamente este problema de la pandemia, cuando sabemos que muchos países, esos gobiernos de esos países, es muy probable que el recurso que se saca de la deuda que se adquiere de esos gobiernos, pues se lo embolsan, como lo hacían los gobiernos anteriores, con cualquier pretexto adquirir deuda y aprovechar ese financiamiento, ese dinero, no para lo que supuestamente se pidió, sino para enriquecerse más ellos, sus amigos y sus farmacéuticas. Hay que recordar que en los gobiernos de Peña y en los gobiernos anteriores de Calderón había acuerdos con farmacéuticas en México y que nosotros ya nos acudimos a esos tratos porque esas farmacéuticas estaban en su responsabilidad, las tenían políticos corruptos, ¿no? Hay algunos nombres ahí como Madrazo y otros políticos del PRI o del PAN que son parte del consejo de administración de esas farmacéuticas, imagínense nada más, farmacéuticas que están guiadas, lideradas por políticos que adquieren beneficio de eso. Obviamente en gobiernos anteriores no dejaban que los políticos, no dejaban que el gobierno hiciera tratos equitativos con farmacéuticas de otros lugares del mundo de manera que fuera justa, porque ya tenían el negocio asegurado y además obligatorio para gobiernos de ese tiempo de tener todos los acuerdos de compra y de distribución de medicamentos con esas
farmacéuticas corruptas. Por eso es que el gobierno de la 4T hizo nuevos acuerdos con empresas, y en este caso farmacéuticas para las vacunas, pero con empresas farmacéuticas en general, no nada más para esto, para lo de los niños con cáncer tan famoso que se mencionó. Había que hacer nuevos acuerdos, había que romper los lazos que se tenían con farmacéuticas corruptas para poder establecer equidad en las relaciones de la distribución de medicamentos y que en real fueran para todos los mexicanos en todas las regiones y que no se siguiera contribuyendo a ese negocio corrupto que se tenía con esas farmacéuticas, en donde ganaban pocos y en donde los medicamentos, como sabemos perfectamente, no llegaban a todos. Teníamos hospitales vacíos de medicinas, medicinas que no llegaban, y ahora que los corruptos, los conservadores critican tanto al gobierno de la 4T por los de los niños con cáncer, hay que recordarles a ellos cómo ellos vacunaban agua a los niños con cáncer. Digo, para recordarles un poco cómo manejaban ellos las cosas, ¿no? Pero eran acuerdos corruptos, eran acuerdos que tenían con farmacéuticas a modo, corruptas, que ganaban ellos, ganaban esos empresarios, esos políticos, y el gobierno les ayudaba y los mexicanos nada más se quedaban mirando sin tener a su disposición las medicinas. Y bueno, ahora con el COVID va a pasar que ya tenemos un gobierno diferente y está pasando que vamos a tener acceso, y estamos teniendo acceso todos y haciendo fila todos, independientemente de su condición social, de su jerarquía política, de sus conexiones. Y bueno, ahí va a estar Salinas, ahí va a estar todos los políticos que conocemos haciendo su filita para que se vacunen, si quieren. Quizás van a querer hacerlo en otro país para no tener que hacer la fila y no molestarse los señores. Pero bueno, pues allá ellos, ¿no? Nosotros vamos a seguir confiando en nuestro presidente y vamos a seguir unidos, porque recuerden, todos somos la 4T y todos trabajamos con el presidente para que este país vaya mejor. Hay mucho que hacer todavía, no vamos a acabar nunca, vamos a seguir luchando, vamos a seguir contribuyendo con lo que podamos, con nuestros impuestos, y denunciando a los políticos corruptos que todavía hay por ahí, y las cosas que se hagan mal hay que mencionarlas, hay que reportarlas al gobierno para que el gobierno pueda solucionarlo como lo ha estado haciendo en todos los casos, en todos los casos. Entonces, eso es todo por ahora, amigos. Les digo, recuerden, todos somos la 4T. Nos vemos entonces. Hasta la próxima, Bye.